Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más Multimedios Quisqueya USA. Como todos los miércoles, consideraciones sobre la salud y otros temas. Vamos a tener dos temas principales en la tarde de hoy con un grupo de profesionales de la salud. Y nada, como todos los miércoles, esperamos que nuestro programa sea de su agrado. Y repito, agradecemos muchísimo la cortesía de su atención una vez más por aquí con nosotros. Y bien, pues enseguida vamos a pasar con nuestro panel en la tarde de hoy. Vamos a pedir a nuestros panelistas que enciendan sus micrófonos. Y saludamos primero con nosotros a la doctora Angélica Florén. Muy buenas tardes, Angélica. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Virgilio. Estamos muy bien, contentos de estar aquí. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que el programa de hoy es súper interesante. Gracias, Sí, Virgilio. así es. También tenemos con nosotros que no estuvo la semana pasada, pero ya está con nosotros el doctor José Arturo García. Muy buenas tardes, José Arturo. Gracias, Virgilio. Saludos a Juan y a la doctora Angélica. Nada, contento de estar de regreso. Vamos a ver en lo que podemos cooperar. Gracias por la invitación de nuevo. Cómo no, José Arturo, para nosotros. El placer es nuestro, José Arturo. Y con nosotros también se encuentra el licenciado. La semana pasada estuvo con nosotros y hoy está de nuevo con nosotros. Tenemos al licenciado Juan Manuel Rodríguez, quien es fisioterapista y es la persona encargada del primer tema que quedó anunciado desde la semana pasada. Juan Manuel nos va a hablar en la tarde de hoy algunas consideraciones sobre esos dolores enormes del hombro, del omoplato, por ahí, que eso es lo más molestoso. Yo le estaba diciendo a Juan Manuel la semana pasada que el miércoles pasado yo tenía un dolor enorme por ahí. Digo, mira, este tema va a venir de lo más bien para el próximo miércoles. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Los micrófonos son suyos. Buenas tardes Virgilio, gracias por la oportunidad. Saludo a la doctora Angélica, que la vi la semana pasada. José Arturo estuvo un poco ausente, entendemos por lo que estuvo ausente. El doctor Santos del Haber no está hoy, que era el coordinador supuestamente de los temas y la cuestión, pero ya estará con nosotros. Gracias por la oportunidad. En este día de hoy, el tema que me toca a mí exponer son los problemas de dolores de hombro. Mucha gente hablan por ahí de lo que es un hombro doloroso, pero yo voy a hacer más énfasis en lo que son las lesiones del manguito de los rotadores. En Estados Unidos, aquí le llamamos rotator cuff, porque es un grupo de músculos que estabilizan el hombro. La gente dice, contra 7 articulaciones, ¿cómo va a ser? Sí, todo lo que llega o todo lo que tiene músculo tanto de origen e inserción alrededor del húmero y de la cabeza del húmero, el sutroquíter y el trocánter mayor del húmero, y hacen una articulación. Dentro de ello, de esas articulaciones, lo que compete a lo que es el manguito rotador es un grupo de 4 músculos con la... Estamos teniendo un problemita con el PowerPoint que no me Okay. está saliendo en Facebook. No te lo está dejando sacar. Ok. La imagen no me está saliendo en Facebook. Muy bien. Eh, Déjame ver qué puedo hacer. Pues la articulación ¿me están oyendo? sí, perfectamente. Bien. La articulación del hombro son... el rotator cuff tiene 4 músculos.
que son los principales de ellos. Dentro de estos 4 músculos está el supraespinoso, tengo que decirlo en español, supraespinoso, infraespinoso, el teres minor, o ¿cómo se llama? Teres minor, y el subescapularis, que son los 4 músculos que lo completan. Cuando nosotros vemos una lesión del manguito rotador, nosotros tenemos que tener muchas cosas en consideración. ¿Cómo que? Principalmente la postura, esa postura que nosotros nos trajeron de fábrica, es decir, con la que vinimos, con la que nuestros padres y madres tuvieron mucho que ver, en el cual ellos, de una manera u otra, genéticamente, nos proporcionaron, nos dejan algunas cositas que nosotros no queremos. Dentro de estas cositas que nosotros no queremos, vemos muchas veces algunas personas como, me hubiera gustado que hubiera estado el doctor Holguín, que hubiera sido básicamente un ejemplo palpable de lo que llamamos posturas, de las posturas que son antálgicas, de la postura que nosotros tenemos acostumbrado a tener cuando estamos delante del computador, cuando estamos delante de una oficina. Y de hecho, tienen que ver con cómo mantener una buena alineación en la articulación del hombro. Nosotros tenemos músculos que hacen diferentes movimientos, como por ejemplo levantar el brazo frontalmente, levantar el brazo lateralmente, echar el brazo hacia atrás. Nosotros en anatomía vimos muchas veces lo que eran el músculo deltoide, con sus 3 músculos, o sea, 3 fibras de músculo, una anterior, una lateral y una posterior, la cual tenían sus funciones. Si nosotros nos enfocamos en la estabilidad de la articulación del hombro, vamos a encontrar que la articulación del hombro es una articulación que tiene todo tipo de movimientos. Tú puedes levantar el brazo hacia adelante, lo puedes llevar hacia los lados, lo puedes llevar hacia atrás, puedes hacer rotaciones del brazo completamente. En Santo Domingo se llama una sinartrosis porque tienen todo el movimiento, al igual que la cadera. Pero diferente a la cadera entra como en un socket y engrampa un poquito, mientras que en la articulación del hombro es una articulación donde nosotros tenemos una cavidad glenoidea y tenemos la cabeza del hombro donde se mueve libremente. Por eso regularmente tenemos que tener mucho cuidado con esta articulación porque es fácilmente luxable. La mayoría de los problemas con esta articulación vienen dadas por todo lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Los deportistas, nosotros tenemos muchos peloteros en Santo Domingo, los cuales se van del aire cuando tienen una lesión de esa entidad que se llama rotator cuff o manguito de los rotadores. Regularmente tienen muchos problemas en ella porque ellos, además de que casi desarticulan el hombro para el lanzamiento, cuando intentan darle movimiento a la bola para tirar una curva, un slider o cualquier cambio, tienen que darle en una posición inestable, tienen que hacer un esfuerzo extra. El músculo, hay un musculito que regularmente es el más fastidioso, primero por cómo y por dónde se mueve, que es el supraespinoso. El supraespinoso, si nosotros tocamos aquí justo detrás de la espalda, vamos a buscar la espina, vamos a ver ese abulto que se le forma aquí a los fisiculturistas grandotes. Ellos lo tienen muy desarrollado, trabajan mucho sobre él, porque él está por debajo del trapecio. ¿Qué pasa con el supraespinoso? El supraespinoso se va por un canal casi que tiene como una hendidura la escápula, la espina, y pasa por debajo del acromio y se va a insertar al troquínter. El troquínter está justo completamente lateral en el hombro y se inserta ahí. La mayoría de los problemas comienzan con alguna bursitis, porque por debajo del acromio, justo ahí, o encima del acromio, hay una bursa que lubrica la articulación del hombro con un liquidito que se llama líquido sinovial. Algunas veces por sobreuso, por trauma directo, por esa forma de los lanzadores tratar de buscar algunos movimientos en la bola, disminuyen el espacio, presionan esa bursa, haciendo que la bursa secrete menos líquido sinovial y por ende, como es la que lubrica la articulación, se vuelve dolorosa. Entonces tenemos una bursitis, si no la corregimos a tiempo, esa misma bursitis va a hacer
que al tendón de inserción del supraespinoso, que es uno de los más peligrosos en lo que es el rotator cuff, no lubrica bien el sitio de inserción y produce la tendinitis. Esa tendinitis muchas veces nosotros le llamamos... ¿sí? Pude sacar las imágenes en vivo vía Facebook. Tal vez tú no la estés viendo vía Zoom, pero ahora mismo tú estás hablando sobre la imagen que es la infraspinatus, se llama. Sí, infraspinosa. O la siguiente. No, estoy hablando sobre las causas del dolor y sobre algunas de ellas. Voy a entrar ahora sobre las causas. Estoy haciendo un brief de lo que es rotator cuff. Después voy a ir hacia cada una de ellas. Ok. So, en este caso, el supraespinoso es uno de los músculos más fastidiosos y de mayor riesgo para todo este grupo de personas. Como estaba diciendo ahora Virgilio, hay muchas causas que pueden producir un dolor de hombro, como son la osteoartritis, que básicamente es un desgaste o vienen por desgaste o por una lesión. Hay una inflamación de la cápsula, como estaba hablando, donde se inflama, y después de esa inflamación, si nosotros no ponemos atención rápido a eso, podemos producir lo que llaman una capsulitis adhesiva, que aquí en Estados Unidos también se le llama frozen shoulder, es decir, esa cápsula se engrosa, se pone más gruesa y el líquido se pone como si fuera un cemento, haciendo que la articulación se pegue. El mismo dolor que ocasiona eso impide que las personas puedan hacer un movimiento libre de la articulación, lo que es los rangos de movimiento, tenerlo libre, porque ellos lo que hacen es que tratan de proteger el movimiento, es decir, hacen posturas o posiciones, adoptan posturas y posiciones que son posturas antálgicas. También hay lesiones o esquinces, las luxaciones en el hombro, hay personas que se sacan el hombro, vuelven y se lo meten, como sin ningún tipo de dolor, pero en la mayoría de las cosas, de esos casos, es porque tiene una laxitud ligamentosa que le permite hacer eso, sin darse cuenta también de que eso a la larga va a fastidiarlo a medida que pasan los años. Estas capsulitis adhesivas pueden hacer que se inflame tanto y tanto el tendón por sobreuso, como en los pitchers, que también se lleve de paro algo que le llaman el labrum. El labrum es como una cobertura que tiene la cápsula articular. Entonces se puede romper un poquito y una lesión del labrum es muchas veces quirúrgica si no se trata a tiempo y da al traste con la carrera de ese pitcher o de ese deportista, que no necesariamente tienen que ser solamente lanzadores, los de cricketers también, los tenistas también. También hay otras causas como son la lesión del nervio axilar, la cual produce una dislocación. Muchas veces cuando se produce una dislocación del hombro o una fractura, hay una distensión y puede llevarse de paro el nervio axilar. Muchas veces también nosotros tenemos problemas en cuello, en espalda, o también podemos tener algunos dolores referidos. Algunas personas piensan de que, mira, me está doliendo el hombro mucho, y dicen, ok, y los médicos se van a otros lugares, como son las vesículas, como es el corazón. Nosotros sabemos lo que es una angina o un ataque cardíaco y cómo se representa con un dolor de hombro. Las neumonías, increíblemente, dan dolor en hombro, irradiada en el pecho y también en el hombro. También, como ahorita estaba hablando, hay una imagen que yo puse ahí de lo que es el músculo subescapular. El músculo subescapular, como ustedes lo ven, está en toda la espina, tiene su sitio de inserción en la tuberosidad pequeña o en el troquinte, como dicen en Santo Domingo. Y la irradiación del dolor se produce en la parte posterior del hombro y en la muñeca, en la parte posterior de la muñeca. Muchas veces también vemos que se forma como si fuera una muñequera, pero básicamente el dolor más profundo es en la parte posterior de la muñeca. En la figura que ustedes ven ahí hay 3 puntitos, 3 marquitas. Esas 3 marquitas son unos trigger points, porque tiene varias fibras, dependiendo cómo movamos el brazo, o para la que se esté usando el músculo subescapular,
dentro del grupo de músculo del rotator cuff. La otra está el infraespinoso. El infraespinoso, como ustedes lo están viendo, va debajo de la espina. Y el sitio de dolor y los puntos gatillo que llaman, o trigger point, ustedes lo ven junto detrás de la paleta, encima de la paleta, en ese músculo que está ahí. Y se va mucho más lateral y frontal a la sensación de dolor en el brazo. Esa mancha rosada o roja que se ve ahí es por donde transcurre el dolor y la sensación del dolor. El supraespinatus, como estaban viendo, como estaban hablando, ustedes lo ven por donde él sube encima de la espina, pasa por debajo del acromion, que es un huesito que es muy necio. Algunas personas tienen lo que llaman una malformación genética por la forma como tiene el acromion. A veces tiene un ganchito y ese ganchito va a producir un poquito más de presión. Para uno tener un dolor de hombro, básicamente esa sensación de dolor en el supraespinatus nada más tiene que tener la edad. A medida que pasan los años, todos comenzamos a tener dolor en el hombro. La forma de dormir, la forma de levantarse, de usar el brazo, lo mismo que estaba diciendo ahorita de la postura. Hay personas que tienen los hombros hacia adelante, donde cambian completamente la fisonomía por donde transcurren los músculos. Es decir, si yo voy a levantar los brazos y el brazo se mueve lateralmente, esa es la forma normal, con una postura erecta. Ahora bien, cuando nosotros tenemos los hombros hacia adelante, cuando tratamos de levantar los brazos, lo levantamos como si fuera una flexión de hombro anterior, no una abducción del hombro cuando se separa del hombro. Por eso el supraespinatus es uno de los músculos más fastidiosos que hay. Y si no se le pone atención, es un problema. El teres minor se inserta justo por detrás del troquinter, o de la cabeza del húmero, de la cabeza justo detrás de la tuberosidad menor del húmero. Y la sensación de dolor es en la parte posterior y casi dentro, limitando muchísimo el movimiento. Hay otros músculos que son accesorios, que son el dorsal ancho y el pectoral mayor, que son de los primeros músculos que nosotros tenemos que trabajar para poder aflojar o liberar esa articulación. Los diagnósticos regularmente nosotros lo hacemos por un examen físico, debe hacerlo un médico, el médico puede mandar a hacer las imágenes. En este país a veces lo trata el médico primario, pero él debe mandarlo a un ortopeda. A veces nosotros lo vemos antes del ortopeda, es decir, los terapistas físicos. Tenemos varias pruebas que podemos hacer y darnos cuenta. Cuando nosotros pensamos que podría ser el rotator cuff una de las causas o de los músculos o de las entidades que están lesionadas, hay dos pruebitas que son sencillas y es levantar el brazo anteriormente, uno poniendo la resistencia y él va a tener la imposibilidad de subir el hombro. Y la otra prueba es abrir el brazo lateralmente, que se llama abducción o abducción del hombro, y también va a tener el movimiento limitado. Y básicamente, el movimiento de rotación externa del hombro no lo van a poder hacer. Nosotros tenemos un compañero, un amigo en común, uno de los médicos que aporta, el doctor Holguín, que está padeciendo de ese problemita ahora mismo, y lo estoy viendo y hemos comenzado a liberarle un poquito esa articulación, aunque tiene su defecto de fábrica, por lo que hace, por lo que trabaja, no es muy activo físicamente, es decir, no hace ningún deporte, y va a dar traste con todo este tipo de lesiones. Dentro de las imágenes, nosotros regularmente mandamos o tenemos a mano una radiografía. Aquí en Estados Unidos nos llegan los reportes. Algunos terapistas, yo tengo un poquito de experiencia viendo imágenes, tanto de rayos X, como de tomografía, como de MRI. Lo sé leer bastante bien, aceptable, y porque todo va a depender de la prueba que hagamos. Para un rayo X, yo digo, bueno, sí, ¿qué voy a conseguir un rayo X? Si en rayo X lo que me van a salir son los huesos y las articulaciones. Puedo ver si tuvo un trauma, puedo ver una fractura y todo eso, pero hay algunos otros tipos también de imágenes diagnósticas, como son los ultrasonidos, que son para partes blandas,
Nosotros podemos ver los desgarros en ello cuando es un sonografista, un técnico sonografista, que pueda darle buenas imágenes al radiólogo para poder tener la lectura. Y más específicamente, el que nos pueden dar mucho más claridad, pero por lo caro que hay, a veces es un poco difícil para los pacientes poder pagar un MRI, aunque ahora hay MRI que son baratos y en todos lados. Y en esto, en el MRI, sí nosotros vamos a poder ver con mayor certeza la extensión, la magnitud de la lesión y la gravedad de la lesión. Entonces, en eso nos vamos a enfocar cuando vemos una imagen. En terapia física, que es lo que me concerne más a mí, nosotros usamos diferentes, así como lo dije, terapia física, usamos diferentes medios físicos para tratar los diferentes tipos de lesiones. Como cuáles nosotros usamos un electroestimulador, un TENS, el cual es un aparatito que produce una corriente de baja intensidad, la cual ayuda a liberar alguna sustancia que se llama endorfina. Las endorfinas ayudan a controlar un poquito el dolor, por eso es muy bueno y dan un tipo de alivio. Se usan otro tipo de corriente, como son las Russian, para hacer una reeducación muscular, cuando nosotros hemos perdido la habilidad para poder hacer los diferentes movimientos, para poder recuperar ese range of motion o ese arco de movimiento de toda la articulación. También usamos los cold and hot pack. El hot pack lo usamos en principio para poder tener una articulación hábil, tener una vasodilatación muy buena que nos permita mucho más flujo sanguíneo a esa área. Porque muchas veces cuando hay inflamación, cuando hay ese frozen shoulder, se limita mucho la irrigación sanguínea a nivel periférica, produciendo o haciendo que el dolor sea mucho mayor. También usamos el cold pack. El cold pack lo usamos, como todo el mundo sabe, como un vasoconstrictor para bajar inflamación ante un trauma agudo y reciente en las primeras 48 horas. Y también al final de las secciones de terapia física, porque nosotros vamos a someter al paciente a hacer diferentes tipos de manipulaciones, ejercicios, vamos a hacer estiramientos, los cuales pueden romper alguna fibrita y romper esa capa densa que envolvió a la articulación del hombro. Ahorita que estaba hablando, la synovial se ponía como si fuera una pega, y eso mismo va a ayudar a que se libere un poquito de esa articulación. Usamos un ultrasonido, también de baja densidad. El ultrasonido se usa como un calor profundo. El ultrasonido que nosotros usamos puede penetrar hasta 2 y 3 centímetros por debajo de la piel, llegando a que si una persona delgada puede llegar fácilmente a la articulación, el cual no se puede dejar estático mucho tiempo en la cabeza porque puede producir una quemadura muy fea y una quemadura casi térmica. Esa quemadura térmica te deja una ampolla y luego esa ampolla brota y es horrible. También usamos láser para el tratamiento de los dolores de hombro. Y básicamente nos enfocamos después en lo que son todos los ejercicios. Hacemos ejercicios primeros pasivos, porque el paciente no va a poder lograr un range of motion o una liberación completa de su articulación. Entonces tenemos que comenzar, además de hacer los movimientos pasivos, cuando hacemos los movimientos pasivos lo que hacemos es estiramientos para tratar de liberar esa articulación, romper toda esa adherencia que estuvieron ahí. Muchas veces es muy doloroso, pero es como dice en Santo Domingo, el que quiere cabello bueno tiene que aguantar jalón. También usamos ejercicios que son activos asistidos a medida que el paciente progresa, es decir, nosotros asistimos al paciente en el movimiento, por decir algo. Yo digo, levanta el brazo, súbelo, si no lo puede subir más de ahí, yo termino de hacer el movimiento hasta donde él pueda, sin causar mucho dolor. Básicamente en esto nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Si produce mucho dolor, y el dolor persiste después que se para la sesión de tratamiento, o se hubo un sobreuso o una mal dirección del movimiento. En esto todo es cuestión de medida, nada cuestión de cantidad. A nosotros no nos interesa la cantidad, sino de que el movimiento se haga bien y se haga en el plano que se debe hacer.
También tenemos movimientos o ejercicios resistidos, donde usamos banda, usamos pesas, usamos máquinas para ayudarnos o para que el paciente pueda tenerlo en su casa, pueda continuar haciendo las terapias en la casa, porque no vale la pena de que el paciente vaya a la terapia por 1 hora y después se repite otra vez la sesión de terapia a los 2 días, es decir, 3 veces por semana o a veces 2 veces por semana, por lo caro que somos o que son las secciones de terapia. En los centros que nosotros trabajamos, gracias a Dios, tenemos no cobramos tan caro, es decir, queremos dar buen tratamiento. Es un centro comunitario donde trabaja el doctor Holguín, todo allí podemos también darle ayuda. También hay medicaciones en el cual yo soy, como siempre digo, yo soy bruto pero aplicado. Nosotros no podemos medicar, el médico va a medicar al paciente dependiendo de lo que él encuentre y que no vaya a dañar algunas otras entidades dentro del organismo. En caso extremo de que no se pueda lograr nada con medicación, terapia física, que si se agarra en el periodo agudo, vamos a poder lograr que el paciente vuelva a un 100% otra vez a lo que hacía, ya sea deporte, ya sea trabajo, ya sea una persona que no haga deporte, que no haga un trabajo muy fuerte, pero que tenga todas sus articulaciones libres y le va a dar un poco más de calidad de vida. En los casos extremos, cirugía, hay muchísimos tipos de cirugía. Como estaba hablando ahorita de los peloteros, hay problemas cuando se rompe un tendoncito de eso del rotator cuff. Hay algo que muchas veces muchas personas no conocen y el extremo, cuando nosotros hacemos el pitcher, va a hacer un lanzamiento. Si uno ve una secuencia del picheo, ustedes ven cómo se desarticula hacia atrás el brazo completamente y con toda la fuerza del pectoral, el hombro, las piernas, su torso, hacen el lanzamiento. El final del lanzamiento, en la mano, ellos lo agarran de diferente forma la bola y le dan giros a la mano. Al ellos hacer el giro, lo que están haciendo es sobreusando la articulación del hombro, por la cual puede romper un tendón y básicamente el infraespinoso, que es el que hace el mayor fuerza, el final de la fuerza del lanzamiento. También hay la ruptura del labrum, como dije, es muy fea, muy difícil de tratar. Muchas veces saca y termina con la carrera de muchos pitchers. También hay hasta reemplazo de húmero completamente, porque hay mucha gente que ha tenido fractura por estrés. Estos muchachos a veces pichan y pichan tanto y hacen tanto lanzamiento que tú puedes... Yo he oído en estadio, cuando he estado tratando a algunos pacientes, algunas personas, en algunos equipos que he tratado, he oído fractura por estrés de un center field tirando hacia la goma, cortando una bola y se oye ese sonido así como un increíble. Es increíble, tú lo oyes donde está, el estadio entero se oye. Aquí yo puse una diapositiva donde digo, tengo la anatomía de los mosquitos de los rotadores y lo que hacen. Básicamente, aquí el subescapular lo que hace es aductor del brazo, es decir, lleva el brazo hacia adentro y una rotación medial del húmero, lo lleva como hacia el pecho. El infraespinoso hace una aducción también, pero con rotación externa, lo lleva hacia afuera. El supraespinoso lo que hace una abducción del brazo, es decir, saca el brazo hacia atrás, hacia los lados. El teres minor, el redondo menor, hace una abducción del brazo y rotación externa del húmero. Es decir, como es un musculito pequeñito y se inserta justo detrás de la cabeza del húmero, él jala la cabeza del húmero hacia atrás, haciendo que rote la cabeza del húmero hacia atrás. Cuando los pitchers hacen esto, lo que están haciendo es, el teres minor es recortándolo al máximo. Es muy interesante. Hay una diapositiva en la cual se ve todo lo que es el rotator cuff y los diferentes síndromes que podemos tener. Vemos el impingement del hombro, lo que es una lesión de la cápsula. La cápsula es la que está detrás, cubriendo la cavidad glenoidea. Miren cómo
el acromio hace presión hacia abajo al tendoncito, produciendo como si fuera como que si se lo trancara. Hay una bursa, ustedes ven dónde está la bursa en la diapositiva. Esa bursa se comprime por acción del acromio muchas veces y produce que secrete menos líquido. Está el rotator cuff tear, que ustedes ven, eso que presenta como rotator cuff tear es la presión que hace el acromio hacia abajo y la inserción del supraespinoso que se inserta justo en el troquínter. Entonces, cuando el paciente abre el brazo hacia los lados, si el acromio hace mucha presión, puede romper esos ligamentitos ahí, puede tener un tear, una ruptura de fibrita. Está el overuse que produce una tendonitis, y esa tendonitis puede generar un frozen shoulder. Entonces, la última diapositiva que está abajo, ustedes ven el labrum, muy limpiecito, que es como si fuera un huevito, y es como el cartilaguito ese que uno se come a veces de los pollos. Eso es lo que es eso. Pero la presión que hace la cabeza del húmero, tanto hacia atrás como hacia adelante, puede por sobreuso ir lacerando un poco y al producir laceración en el labrum hasta que puede producir una ruptura. Es horrible esa ruptura. En la última diapositiva puse unos ejercicios el cual pueden seguir y pueden hacerlo. Nosotros usamos como terapeutas físicos todo tipo de aparato, de toalla, de liga, de palo que encontremos para poder hacer nuestra rehabilitación. Porque por lo que estamos hablando, la rehabilitación es muy cara, los equipos que usamos también es muy caro, pero ya nos hemos dado cuenta que podemos usar cosas que están en nuestra casa para poder hacer los ejercicios, como una toalla, como un palo de escoba, como un galón de agua para hacer los movimientos pendulares. Cuando hacemos un movimiento pendular que dejamos colgar el brazo y el galón de agua, ir hacia abajo el húmero, el brazo, lo que está haciendo es descoaptando, es despegando, que no siga presionándose el supraespinoso por la acción del acromion que le hace presión al tendón, liberándolo un poco. Es muy bueno, es muy bueno. Pero lamentablemente las lesiones del hombro son muy difíciles de tratar. Y básicamente nosotros lo que siempre esperamos es que nuestro paciente podamos agarrarlo en un momento ideal, en un momento agudo, que muchos de ellos no llegan como agudos, a menos que no sean deportistas y lo hagan ir a las terapias. Uno siempre quiere automedicarse, uno siempre está tratando de que alguien le dice, mira, a esto, a lo otro, y piensan que pueden manejarlo. A veces le dicen, bébete tal cosa, algún antiinflamatorio o no esteroideo, y quieren manejarlo de esa forma. Pero, como estaba diciendo, para nosotros tener dolor de hombro, nada más tenemos que ponerlo en edad. Dentro de lo que es hombro doloroso, hay algunas otras entidades o algunos otros problemas que nosotros vemos muchas veces en lo que son pacientes que le da un stroke. Sabe que ese hombro de los pacientes con stroke, los pacientes hemipléjicos, que tienen un lado ligeramente deshabilitado, pesa demasiado. El hombro pesa muchísimo. La gente no sabe cuánto pesa el hombro porque es un miembro inerte y como inerte pesa mucho, como todas las personas. Para ese tratamiento de ese hombro doloroso hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta. No tomaría también un buen tiempo hablando de hombro doloroso en pacientes hemipléjicos. De hecho, para los terapeutas físicos es casi una materia. El paciente hemipléjico, tratamiento de paciente hemipléjico adulto, es una materia completa, de 6 meses, de 3 meses, de 4 meses, depende de la universidad en que esté. Eso después podría ser otro tema, lo que es tratamiento de paciente hemipléjico. Yo básicamente, aunque hice medicina deportiva, yo hice medicina también en la UAS,
hice medicina deportiva en INTEC, fui profesor de medicina deportiva en INTEC, de terapia física en INTEC y en la Católica. Y básicamente vemos mucho el problema de los stroke, que son cada vez mucho mayores. Son cada vez mucho mayores, y yo creo que muchas veces hay algunos médicos, como todos médicos generales, médicos que a veces desconocen que la terapia física, aunque sí saben a grosso modo que la ayuda, pero no saben qué tanto lo puede ayudar, y que si lo mandan a tiempo, esa persona se puede recuperar, tanto de toda la secuela que deja, y dependiendo del lado del cerebro que la ataca. Eso es cuanto. Cualquier pregunta que tengan, estamos a su disposición. No sé si habría más tiempo, podríamos seguir hablando un poquito más de algo, pero creo que agoté todo lo que era. Sí, vamos a ver si primero vamos a pasar con el panel, a ver si tanto la doctora Angélica Florén como el doctor José Arturo de los Santos, si tienen alguna pregunta sobre lo tratado, porque también queremos la segunda parte, que José Arturo, habíamos quedado en un tema muy interesante la semana pasada, que empezó Danilo, y queremos que José Arturo nos toque un poquito de ese tema. Pero primero vamos a ver si el panel tiene alguna pregunta sobre lo tratado. Vamos a empezar. ¿Alguien del panel tiene alguna pregunta? Angélica. Sí, yo quiero hacer, súper interesante. Yo estaba haciendo aquí todos mis ejercicios para estar segura que los hombros están bien. Sí, todo, está bueno. He ido todo, he ido one by one, y súper interesante, la verdad fascinante. Es una cosa que nos está pasando ahora, y yo siempre pienso en las mujeres de mi edad, las que no somos tan deportistas, las que no hacemos deportes. Por ejemplo, nos dicen que tenemos que hacer ejercicio porque tenemos que mantener los huesos bien, para evitar osteoporosis, para evitar fracturas. Entonces, quisiéramos hacer esos deportes fuertes, pero no se puede en la pandemia, o no se puede, o no nos gusta. ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer en nuestra casa para mantener esa actividad de los hombros y de los brazos? Por ejemplo, no tengo pesas. Estaba hablando que se pueden hacer cosas caseras, o los estiramientos. Que quisiera que me diga qué usted me puede decir para yo mantener mi actividad física en la casa en el momento de pandemia. Y la otra pregunta es, cuando me duele el hombro izquierdo, las mujeres tenemos una tendencia a minimizar el dolor, no pensar en el dolor. ¿Cuándo yo sé que es un dolor del hombro izquierdo y no es un infarto? Para una persona de cierta edad, y que yo tengo que ya yo debería de, esto ya se me pasa de lo normal. ¿Qué hago? Bueno, voy a empezar por la última. Sí. Ante un problema cardíaco, es decir, un infarto, yo no soy médico, no soy médico que trabaja como médico, pero tengo bastante conocimiento en cuanto a esto, porque nos llegan con los signos y los síntomas, y los pacientes que tratamos después de un stroke nos dicen, me empezó así. Hay una serie de signos y síntomas que nosotros reconocemos, muchos de los médicos, muchas personas inclusive que no son médicos reconocen, tiene un dolor en el pecho, básicamente, dolor en el pecho, dolor a nivel de garganta, dolor de la mitad de la espalda, dolor al hombro, referido al hombro izquierdo. Uno dice, se asusta. Si encima de eso también es hipertenso o diagnosticado, y por H o por R, según las experiencias, a veces hay muchas personas que tienen mini stroke. Por eso estaba diciendo que es un tema bastante largo de tratar. Cuando es paciente hemipléjico o tiene un hombro doloroso por una hemiplegia o por un stroke que le dio y que no dejó tanto daño, pudo caminar el paciente. Algunos stroke que nosotros se llaman así mismo TIA,
son transitory ischemia attack, que son fácilmente recuperables las primeras 48 horas. Me corregirá José Arturo o usted misma. También están los sprint, que duran un poquito más, que la recuperación podría ser 72 hasta creo que 7 días. Y ya los strokes que son más difíciles, que dejan una secuela mayor. Todo va a depender de qué tan, como estábamos hablando, los dolores. Los dolores, todo va a depender de la magnitud del dolor y de la magnitud de la lesión. De esa forma nosotros vamos a tratar al paciente. Un paciente agudo, estaba diciendo, es lo ideal, nosotros tratar de conseguir un paciente que llegue agudo y rápido y nosotros poderlo tratar más fácilmente. Eso en cuanto a eso. Cuando tienen esos dolores no hay que asustarse. No tienen todo tener en calma, porque el mismo susto es que puede dar mucho más al traste con la lesión que tiene. ¿Entiendes? El paciente, ustedes las mujeres, no solamente las mujeres y los hombres, yo soy un caso claro de lo que es en la pandemia. En la pandemia yo tenía 245 libras. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? No puedo salir, no puedo hacer nada, la clínica está cerrada, ¿qué voy a hacer? Y agarré una bicicletita de esa pequeñita que yo uso para los pacientes, para que trabajen sus brazos, que no cuestan gran cosa, en Amazon cuesta algunos 25 o 30 dólares, y pueden trabajar sus brazos con eso. Yo lo que hice fue ponerle los pies y me puse a hacer bicicleta en el balcón de la casa. Yo no podía caminar, yo caminaba, era así, de los lados, pero bajé 49 libras. 49 libras porque esa bicicletita me ayudó a que yo pudiera volver a caminar. A mí se me había olvidado correr. Yo era un atleta nato. Yo jugaba baloncesto, de alto rendimiento, jugaba voleibol, jugaba todos los deportes, pelota y de todo. Pero la carrera, nos casamos, las mujeres, bueno, las mujeres quieren que uno esté ahí en la casa y que están chequeando, no nos dejan ni salir a hacer deporte. Y nosotros, está bien, nos quedamos y eso, pero no, hay que salir, hay que hacer ejercicio. Para los hombros, un palo, te agarra un palo de escoba, lo pone así, levanta sus brazos, a tratar de mantener el range of motion. Es decir, mira cómo José Arturo levanta los brazos, lo lleva hacia atrás, pero su espalda está completamente arqueada. Tú no estás haciendo una flexión de hombro libre. Mira mi brazo está recto y yo lo llevo así y mi cabeza está junto ahí. Sí, eso, no puede dejar que los codos hagan esto, porque lo que está haciendo los codos es por acción del supraespinoso. Es decir, el jala no deja que el brazo se vaya libremente, sino que hace que arquee los codos. Tu bíceps, nosotros tenemos un musculito aquí, encima del codo, es el principal flexor del codo. Nosotros tenemos que estirar bien eso, fortalecer el tríceps con un galoncito de agua. Lo pones por un cuarto de agua y comienza a extender el codo. Trabaja tu tríceps. Lo puede agarrar el galoncito de agua, los dos hacia arriba. Está fortaleciendo el tríceps, que es el que te va a ayudar a liberar los brazos. ¿Okay? Hay una prueba fácil. Es decir, si yo levanto los hombros, aquí no me veo mucho, déjame ver si puedo. Yo levanto los hombros con los dedos pulgares y los levanto hacia los lados, así que se llama abducción, que lo hacía el deltoide anterior, el deltoide medio, pero por acción de rotator cuff, si hay alguno que está lastimado, y cuando yo levanto los brazos así, se me van hacia adentro. Lo voy a hacer aquí, lo voy a poner aquí, pero es hacia los lados, se va hacia adelante, y como hacia los lados, tenemos una lección del infraespinoso, porque él no nos está dejando que nosotros mantengamos una postura correcta del brazo. Para su cuello pueden hacer movimientos. Siempre para trabajar los hombros, acuérdense, yo dije que había 7 articulaciones. Todo el trapecio nace aquí, una fibra superior, y van a estar el lado encima del acromio, por debajo del infra, por debajo del supra. Esa fibra nosotros tenemos que trabajarla como haciendo ejercicio de estiramiento, haciendo ejercicio de nuestro cuello, todos los movimientos, subir los hombros, como que digan no me importa, bajar los hombros, hacer esto como si fuera a darse un abrazo, hacer esto para estirar el pectoral mayor y el serratus, que nos limita los movimientos, esto
podemos usar una liga elástica que la venden en cualquier sitio. Lo mejor para comprar un aditamento de rehabilitación es Five and Below. Five and Below te consiguen banda elástica, pelota en la cual pueden hacer ejercicio, bolas para tratar, pickleball, pesitas de todo tipo de tamaño y no pasa de $5. Es decir, con 25 pesos, usted puede tener un gimnasio fácilmente en la casa y ayudarse en todo lo que es calidad de vida, dar un poquito más de calidad de vida, porque cuando hace ejercicio lo que hace es eso, buscar más calidad de vida. Sí. Bien, gracias, Excelente. Juan Manuel. Excelente, Oye. excelente, excelente. Bien, Bien, doctor José Arturo García, nos quedan unos 10 minutos de programa. anda para el carajo. Virgilio, yo quería primero decirle a Juan Manuel que excelente exposición, excelente. Sí, excelente. Porque muy técnico, pero después se fue a explicarnos y cómo hacer los ejercicios y hay una forma didáctica que todos comprendimos. Excelente. Así que yo, el tiempo porque yo creo que me cogí unos minutos, pero estuvo muy bien cogido esos minutos, muy bien. No, el culpable déjame decirte, Juan Manuel, que yo tengo la mitad mínimo de todos esos dolores que tú mencionaste. Ahora soy un adolorido ilustrado porque le tengo nombre y apellido a cada uno. Así ya que, tú sabes, tengo que empezar a hacer cosas. Hay que hacer actividad física. No sé si tú preferimos que yo la semana que viene haga el tema que tú crees, porque no sé, creo que yo puedo desarrollarlo la semana que viene. Inclusive pudiéramos los minutos que nos quedan seguir con Juan, porque fue muy interesante, muy interesante. Definitivamente, yo estoy de acuerdo, porque el tema de ustedes, el que empezó Danilo la semana pasada, que se trata sobre la soledad y sus influencias en la salud mental de las personas, es un tema largo, es un tema extraordinario. Fíjate que de la soledad solo en libros se han escrito cientos y cientos de libros sobre el tema. Que no digamos de las poesías, ¿no? 100 años de soledad. Exactamente, los poetas y trovadores se han cebado con ese tema. Y las canciones, cuántas canciones sobre la soledad. Así que sin duda es una condición humana extremadamente importante, que de hecho tendemos a negarla muchas veces, porque como tiene que ver con la autoestima, con ese sentimiento de abandono a veces, pues uno muchas veces no lo admite. No existe ser humano, no importa cuán independiente sea, cuán autosuficiente, que no se haya sentido solo. Y vamos a desarrollar ese tema con más tiempo, porque yo creo que es un tema muy bonito, importante y que se puede aprender de él. Pero lo de Juan hoy fue fantástico. Fue una cátedra. Y me gustó muchísimo que hiciera la explicación comparando con el deporte, sobre todo del béisbol. Porque los dominicanos somos tan adeptos al béisbol que lo entendimos perfectamente. Felicidades, de verdad. Gracias. Y logramos sacar las diapositivas vía Facebook. Eso va a ayudar mucho para cualquier persona que oiga la charla. Exacto. Podría haber sido mucho más larga y agotar otros temas o hacer más énfasis, o sea, un poquito más de tiempo en cada uno de los temas, porque hay muchos problemas que al final de cuentas, cuando nosotros venimos a buscar una ayuda médica, ir al médico porque tenemos un dolor de hombro, ya hemos pasado por una bursitis, ya hemos pasado por una tendinitis, ya tenemos el hombro congelado, pegado completamente aquí, que no podemos ni siquiera hacer así. De hecho, aunque Juan no está aquí, pero Juan está fastidiado de un hombro y gracias a Dios, con 2 o 3 secciones ha comenzado, porque habemos terapistas y terapistas. A mí me encanta esto. Me encanta esto. Yo me derivé por este lado porque, primero, es muy lucrativo. En Intec íbamos a hacer fisiatría, pero la fisiatría dijeron, no, hay demasiados fisiatras para tan pocos pacientes. Un caso increíble. Y el Fondo Mundial de Rehabilitación ayudó a formar una gran cantidad
de terapistas físicos, terapistas del habla, terapistas ocupacionales, protecistas y ortesistas que vinieron de toda América Latina. Lo trajeron a Santo Domingo como un plan piloto para después mandarlo a sus países. Y ahí ellos pudieran darle soporte monetario, técnico y todo eso, pero ya con un profesional hecho, con una buena base. Es decir, Nicaragua y todo eso, eso fue, muchísimos de los muchachos se fueron de cada país, cogieron uno. Y ellos fueron protegistas y ortesistas por la guerrilla, por las minas, por todo eso, por la cantidad de mutilados que hubo. Y en Santo Domingo fue por el polio. Juan, tú decías que muchas veces los pacientes te llegan tarde, o sea, claro. Quizás una segunda parte de este tema pudiera ser signos y síntomas tempranos de la condición, cosa que pudiéramos detectarlo a tiempo. Sí, porque obviamente la ayuda es mucho más definitivamente efectiva. Vamos a coordinar para un segundo tema, una segunda parte. Nada más nos quedan escasos 2 minutos y Angélica nos tiene que ir preparando un tema también para el próximo. Ya José Arturo y Danilo van a tratar el tema de la soledad, pero ya podemos tratar algo que Angélica nos vaya preparando. Como estamos hablando del cuerpo y la mente, la parte de terapia es importante para las dos cosas. Entonces yo quiero que el doctor Juan nos deje con ejercicios para hacer hasta la próxima vez que nos veamos. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Así. Bueno, mire, tenemos que ser breve, Juan. En las diapositivas que están, si usted va sobre la diapositiva, al final de la exposición hay un grupo de diapositivas con todos los ejercicios. Fantástico. Y cualquier cosa que puede hacer en la casa, ¿no? Que puede hacer en la casa, con nada, libre. Es decir, hasta en la pared, usted se pone en la pared, poniendo las manos así y comienza a caminar como si fuera una hormiguita, a levantar y se va acercando a la pared. Eso es un movimiento. Bueno, señores, tenemos que cortar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. La semana que viene seguiremos. Excelente, Juan Manuel. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias, doctor José Arturo García. Muchísimas gracias, doctora Angélica Florence. Será entonces hasta el próximo miércoles. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Ok. Bueno, señores, pues tenemos ahora que, como hemos venido diciendo, este programa se transmitirá diferido a través de TV Hispanic, pero antes de despedirnos, vamos a pasar un pequeño promo que tenemos por aquí. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Bien, señores, pues nada, llegamos al final. Estaremos con ustedes el próximo miércoles con consideraciones sobre la salud y otros temas. De modo pues que muchísimas gracias por la cortesía de su atención. Como decía el profesor Juan Bosch, hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Yo siempre añado, en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.